Es un gran gusto estar en esta preciosa ciudad de Villa de Leyva. La primera vez que vine a Villa de Leyva, ya no sé hace cuántos años, lo primero que me impactó es esa plaza gigantesca con 14.000 metros cuadrados. Yo dije, ¿cuándo llenaremos esta plaza con gente que esté construyendo un país diferente? Y luego me acerqué y vi que allí estaba una placa, que está todavía, rememorando a Antonio Nariño y de que vino aquí a morir desterrado. Y Antonio Nariño para mí es una persona muy cara porque fue justamente perseguido, encarcelado, torturado, por haber traducido simplemente la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Y por eso fue perseguido. Y Antonio Nariño representa mucho para la historia no solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Bueno, efectivamente, en el 2018, 3 senadores de la República me propusieron que aceptara proponer mi nombre como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Esos senadores fueron Gustavo Bolívar, Iván Cepeda Castro y Gustavo Petro. Y acepté. Yo nunca había militado en ningún partido político, pero lo acepté con un objetivo central, el de impedir que nos robaran las elecciones en el 2022. Y efectivamente logramos impedir que nos robaran las elecciones en el 2022, de la mano de decenas de miles de testigos electorales, pero también de gente al interior de la organización electoral que me pasaba información de cómo estaban preparando el fraude para robarse en las elecciones en la segunda vuelta y declarar ganador a Rodolfo Hernández con una ventaja de 700.000 votos sobre Gustavo Petro Urrego. Bueno, todo eso lo pudimos develar a tiempo, lo pudimos denunciar y evitamos el fraude, lo que me permitió a mí entregarle a Gustavo Petro Urrego su credencial como presidente de la República. Dicho lo anterior, empiezo por donde ya era empezado, saludar obviamente a Germán, a Magdalena, a mi querido amigo Byron. Compartimos muchos años de estudio en la Universidad Nacional en una época bella y difícil, los años 80, con maestros extraordinarios del derecho que nos iluminaron el camino de la vida, que nos dijeron, ustedes están aquí es para ayudar a transformar este país y no para engrosar sus bolsillos de dinero. Y esa es una ética, la ética de la enseñanza, que es la ética que debe acompañar siempre nuestros pasos. Y me alegra la concejal María Teresa Reina, que esté aquí también en este trabajo constante que esté dirigiendo, ayudando a dirigir este movimiento para consolidar los cambios en esta preciosa región de Ricaurte y en este hermoso municipio de Villa de Leyva. Y pastor, gracias a usted. Yo siempre me he preguntado por qué aquellos que se dicen evangélicos, aquellos que se dicen que llevan la palabra de Dios, por qué terminan en cada proceso electoral invitando a que su feligresía vote por quien le va a hacer daño a su propia gente, a su propia familia, a sus propios hijos. Y ahora dialogaba con un amigo mío con el que estudié la secundaria en el Externado Nacional Camilo Torres, que es médico ginecólogo de profesión, Pedro Wilfredo Perdomo, y tiene un hermano, César, que desde muy joven se metió a evangélico y está en una iglesia adventista y tiene más plata que el hermano, que es médico y ginecólogo, y tiene camionetas y tiene propiedades, y él intentaba convencerlo de que por qué no votaba por Iván Cepeda Castro, y él le reconoció que tiene una orientación desde Estados Unidos, desde su iglesia adventista, que tienen que votar e invitar a votar a su feligresía por Abelardo del Espriella. ¿Sí?
Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles son los intereses de esas iglesias protestantes en los Estados Unidos que le dicen a sus pastores en Colombia que tienen que votar por una persona que hasta hace pocos meses decía que era ateo y solo por este proceso electoral se volvió creyente? ¿Sí? Una persona que en entrevistas se ufanaba cuando era joven de haber hecho explotar gatos con voladores por diversión. Si uno a sus 20 años de edad se explotara un animalito metiéndole voladores, ¿qué clase de ser humano es uno? O sea, ya uno tiene que preguntarse si detrás de ese hombre que disfrutaba haciendo explotar gatos en el aire no hay un sociópata. ¿Sí? Pero luego ves toda la historia de Abelardo de la Espriella. Yo simplemente le digo a la gente que va a votar por él, oye, por lo menos haga el esfuerzo de leer, haga el esfuerzo de conocer de dónde viene ese personaje. Es que la información no está oculta. La información está a los ojos de los que quieran ver, a los oídos de que quieran escuchar, en los corazones que quieran sentir. ¿Qué es ese personaje? Personaje que se ha hecho multimillonario estafando a los estafadores, robándole a los narcotraficantes y paramilitares, pidiéndoles miles de millones de pesos para ir a sobornar magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un hombre que dice que la ética en el derecho no aplica, y si no aplica en el derecho, menos aplica en la política. ¿Sí? ¿Y por qué hay millones de colombianos y colombianas dispuestos a votar este domingo por este señor? Entonces Byron decía, sí, hay una gran propaganda, una publicidad que cuesta miles, decenas de miles de millones de pesos y está recibiendo mucho dinero, dinero que viene de Estados Unidos, dinero que viene de Netanyahu, el genocida, con el que además se identifica. Un genocida que manda a matar niños, mujeres, ancianos, palestinos, musulmanes o cristianos también, ¿cierto? Como ha sucedido de igual manera. Y como lo está haciendo en el sur del Líbano también, matando cristianos. Y este señor dice que él va a restablecer relaciones con Netanyahu, inmediatamente sea presidente. ¿Sí? ¿Y quién lo estimula? ¿Quién está promocionándolo, invirtiendo esfuerzos y presión política para que sea presidente de Colombia? Donald Trump. Donald Trump. ¿Sí? Y Donald Trump, ¿quién es Donald Trump? Miren ahí todos los videos, todas las historias, todo lo que se ha documentado de su condición de pedófilo, ¿sí? De violar niñas durante años con el asesino ese que en buena hora falleció, el señor Epstein, ¿no? Y ese pedófilo corrupto que en mala hora llegó a dirigir o a maldirigir los destinos del principal imperio del planeta, nos quiere ahora imponer un presidente. Tú mencionabas el Honduras Gate, sí. Efectivamente, al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se le liberó para que viniera a desarrollar una estrategia continental de aniquilamiento de las fuerzas progresistas del continente. Aniquilamiento. Y se le liberó, como él mismo lo reconoció, porque incluso en eso son profundamente corruptos, porque los intereses políticos geoestratégicos de aniquilamiento de los adversarios, pues uno diría, simplemente coinciden en intereses. No, le pagaron a Donald Trump para que lo indultara. ¿Y quién lo pagó? Una junta de rabinos del gobierno genocida de Netanyahu. Y le pagaron, según me lo contó a mí José Manuel Zelaya, el expresidente de Honduras, con el que estuve hace algunos días reunido, $35 millones para que le diera ese indulto. Y lo indultaron, claro, vino y aquí tuvo una larguísima entrevista con Caracol Radio hace 2 meses, en horario AAA. Le dedicaron más de 40 minutos, donde Juan Orlando Hernández se presentaba como la gran víctima de la izquierda latinoamericana. Él no fue condenado por una corte en Estados Unidos, en Nueva York, no fue un jurado de estadounidenses que lo condenaron, no, fue la izquierda latinoamericana la que lo hizo condenar.
condenado a 45 años por narcotráfico y otros delitos, y resulta indultado de la noche a la mañana. Claro, para cumplir un rol en su propio país. Ustedes ven los audios. Yo viajé a Honduras, establecí junto con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, con una mujer muy preciosa, una señora que ha dedicado toda su vida a defender los derechos humanos desde que desaparecieron a su esposo, que era un docente, y es una de las figuras más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos en Centroamérica. Y ella aceptó llevar con nosotros una causa penal contra Juan Orlando Hernández, contra Javier Milei, ¿no? Y por supuesto también contra el señor Donald Trump. Que esto no tiene posibilidad de fructificar porque controlan los tribunales, controlan las fiscalías, porque intimidan, matan, desaparecen, sí. Pero por lo menos uno deja la constancia histórica de que ha evidenciado los crímenes que se están cometiendo y que tienen que ser investigados. Aquí también establecimos una denuncia penal contra Juan Orlando Hernández, contra Javier Milei. También lo ha hecho contra Abelardo de la Espriella ya en distintas oportunidades. La primera el 31 de julio del año pasado, cuando anunció que él iba a destriparnos, que él iba a aniquilarnos, que él iba a erradicarnos como un cáncer, a extirparnos como un cáncer. Y lo denuncié ¿por qué? Porque esas invitaciones en otros lugares del mundo han conducido a genocidios, cuando empieza con ese tipo de propaganda, ¿sí? Y eso se llama en términos penales una apología del genocidio. Está invitando a que sectores importantes de la población sean eliminados porque piensan distinto. En un país donde ya hemos sufrido un genocidio político como el genocidio de la Unión Patriótica. Más de 6.000 hombres y mujeres, dirigentes muy importantes, 2 candidatos presidenciales, decenas de senadores, de diputados, alcaldes, asesinados sencillamente porque representaban una opción ideológica y política en contra del establecimiento colombiano. Entonces, aquí ya hemos sufrido lo que es un genocidio. El genocidio que ha sido documentado, esto no es propaganda política nuestra, ha sido documentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia contra el Estado colombiano. Ha sido documentado en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y nos encontramos entonces frente a un reto mayúsculo, y es cómo vamos a llegar nosotros este domingo a este proceso electoral. Yo conozco muy bien al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. Tuvimos la oportunidad de trabajar 4 años juntos en el Consejo Nacional Electoral. Y conozco todo el equipo con el que trabaja Hernán Penagos. Y todo ese equipo con el que trabaja Hernán Penagos es gente de derecha, es gente de extrema derecha. Son personas sin escrúpulos. No son personas que estén comprometidas con la democracia, con los derechos políticos como derechos políticos fundamentales, como derechos humanos. No, es una clientela electoral que viene además de todos los partidos más corruptos del país, que a su vez hasta el último cargo de un registrador municipal y su secretaria están mediados por esas clientelas electorales corruptas de décadas, ¿sí? Entonces, por eso yo cuando concluí mi mandato, antes de concluir mi mandato como magistrado del Consejo Nacional Electoral, yo di declaraciones diciendo que tenía que desaparecer el Consejo Nacional Electoral porque es un órgano electoral que no da ninguna garantía. Es un órgano electoral que resuelve en función de las mayorías que estén allí defendiendo los intereses hoy del establecimiento. Y la registraduría, en cabeza de una sola persona, con algo tan esencial para un país como es su democracia, contratando reiteradamente, ya se vuelven rehenes de la empresa Thomas Gretsch & Sons. Entonces a esa empresa, cada 4 años se le contrata otra vez con miles de millones, cientos de miles de millones de pesos o billones de pesos, como en esta oportunidad. Y ellos, pues con ese poder enorme que tienen un enorme poder corruptor, ¿sí?
Yo recuerdo cuando Gustavo Bolívar recién fue electo senador, fue y me contó una anécdota en mi oficina y me dice, oye Luis Guillermo, ¿cómo te parece que recibí una visita de un tipo que se presentó en mi oficina con un maletín? Y me dijo que venía en nombre de Thomas Greg Anson, que venía a hacerme un obsequio. Ya habían pasado las elecciones, no era para que él hiciera propaganda política. Y le abrió el maletín, 1.000 millones de pesos. Senador, le queremos dar 1.000 millones de pesos en reconocimiento a sus aportes a la democracia. Él cometió el error de despacharlo ofendido, sin haberlo denunciado, sin haber tomado evidencia de lo que le estaban ofreciendo, y lo dejó ir. Y dije, pero ¿cómo se le ocurre, hermano, usted dejarlo ir? Yo mando a llamar a la policía, lo hago arrestar, miro a ver de dónde vienen esos dineros, ¿no? Pero bueno, eso es parte de los aprendizajes en estos términos. Entonces uno se dice, si son capaces de ir a hacer un ofrecimiento a un senador en ese momento de la oposición política, ¿qué no pueden hacer? ¿A quién no pueden corromper? ¿Sí? Un poder corruptor enorme. Entonces, gran parte de mi empeño, más allá de este proceso electoral, es que eso termine. Es que no es admisible que para la seguridad pública, para la seguridad nacional, para la estabilidad democrática del país, en cada proceso electoral uno esté sometido a un poder de una empresa que pertenece a 3 hermanos, los hermanos Bautista. Hace poco di una declaración en Caracol Radio y estaba muy molesto el periodista antiguo, ¿cómo se llama? El que antes trabajaba en la W Radio, Julio Sánchez Cristo, que muy molesto porque yo estaba diciendo, como decía el presidente, que esa empresa es de los hermanos Bautista. Bueno, ese mismo día le envié la copia del certificado de comercio, donde está ahí quiénes son los propietarios, quiénes son los directivos. Ahí están los hermanos Bautista, ¿no? 3 hermanos Bautista, 2 de ellos condenados en Estados Unidos por problemas serios de fraude en los Estados Unidos. Y sobre ellos deposita la democracia colombiana su condena. Porque ellos te ponen cualquier senador, te ponen cualquier gobernador, te ponen cualquier alcalde, porque tienen el poder de hacerlo, porque manejan toda la logística, manejan los software, imprimen los tarjetones, los transportan. O sea, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso es absolutamente inadmisible. Y hasta el día en que yo pueda hacerlo, estaré luchando para que cese esa arbitrariedad, esa falta de transparencia. No puede ser que el año entrante vamos a tener elecciones regionales y otra vez se va a volver a contratar a la misma firma, que también impone los registradores, que pareciese el proceso más transparente del país, porque ¿a quién elige el registrador? El presidente de la Corte Constitucional, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y uno diría, ¿qué transparencia? Hasta que eligieron a Alex Vega, que también lo conozco muy bien, que también fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Cambiaron las reglas del juego para elegir a Alex Vega, las Cortes, ¿sí? Era el que tenía menos méritos para ser elegido registrador, y aún así lo eligieron. Entonces, ¿qué puede uno deducir? De que allí no hay ninguna transparencia tampoco en esas altas cortes colombianas. Así que yo me he dado esta batalla por la transparencia del proceso electoral. Obviamente estoy pisando grandes callos y muy fuertes, porque ¿qué han dicho? Todos han dicho que no, que estas elecciones han sido transparentes, que ahí están los resultados del preconteo con los de los escrutinios y que coinciden casi en un 100%. Entonces, que no se puede hablar de fraude. Pues nosotros tenemos la evidencia de que sí ha habido fraude. Que no conocemos la amplitud de ese fraude, no lo conocemos. Ustedes vieron ayer las denuncias de Alejandro Campo, el congresista, donde revisaron más de 30.000 E14
de todos los departamentos del país. Y en esos 30.000 E14 se encontraron miles de adulteraciones de los E14. No, ni una ni dos, miles de adulteraciones. Y aparecía con claridad, establecido por grafólogos, pero además era muy fácil de constatar con los ejemplos que él nos mostró, cómo le colocaban una cifra o dos cifras delante de los votos de Abelardo de la Espriella, y donde había sacado 2 votos le podían poner 122 votos, o 186, o 222, etcétera. Hasta los 1200. Y mostró efectivamente cómo los números que colocaban no coincidían con los otros números que estaban en el mismo tarjetón. O sea, lo que demostraba claramente el fraude. ¿Y en qué momento puede uno identificar ese fraude? Ustedes que han sido testigos electorales, ¿lo pueden identificar en la mesa? No. No, pues porque allí sale el resultado que ustedes vieron. Y entonces, ¿en qué momento cambian el E14? Lo cambian en ese curso donde interviene también la registraduría, donde intervienen las empresas que contratan la registraduría, y ahí manipulan los E14. Ahora, otro reclamo que yo le vengo haciendo al registrador hace rato. Le dije, bueno, está bien, no nos dé las garantías que le estamos exigiendo, por lo menos denos las mismas garantías que teníamos en el 2022. En el 2022, porque luego de que ganó Gustavo Petro las elecciones, se han dedicado a degradar la trazabilidad de la publicación digital de los E14. ¿Sí? Como lo he denunciado, hoy ya no es posible identificar ese E14 a qué mesa, a qué puesto de votación pertenece, porque les ponen en la trazabilidad digital, desaparecen y ponen XXX o 000, algo absolutamente irregular. Se pierde la huella digital. Entonces, si hacen modificaciones, uno no puede saber si las hicieron. Y si lo teníamos en el 2022, ¿por qué nos lo quita hoy? Bueno, hay varias tutelas en marcha. Con Carolina Corcho le presentamos un derecho de petición la semana pasada, que obviamente no ha respondido. Hoy estamos radicando esta tarde, como no ha respondido, una acción de cumplimiento y una acción popular, con Carolina Corcho también, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, con una solicitud de medida cautelar de urgencia. Estamos invitando a que los que quieran ser testigos digitales lo sean, que no es algo contradictorio con que seamos testigos este 21 de junio. Y muchos pueden ser testigos digitales desde sus casas, desde cualquier lugar del mundo, pero es justamente para mostrar dónde está la irregularidad, ir a buscar cada E14 publicado y poder constatar las posibles irregularidades que se van a presentar. Entonces, claro, ¿qué es lo que uno recomienda? Hay una medida que, mira, ustedes no se imaginan cuánto me costó lograr algo tan elemental cuando fui magistrado del Consejo Nacional Electoral, una pelea de meses para poder lograr una resolución donde se obligue en el E11 a poner la firma y la huella del votante. Eso me parecía a mí inconcebible. Yo pensaba que si yo lo solicitaba, eso iba a ser sencillo. Sí, que ya, sí, eso les parecía lo más razonable del mundo, porque en todas partes es así. En cualquier lugar donde uno hace una misión de observación electoral, pues uno se encontraba eso, que se garantizaba que el votante efectivamente era la persona que se presentaba y dejaba su huella o dejaba su firma, o había una identificación biométrica que así lo corroboraba. En Colombia no. Recuerden que en Colombia era un marcador amarillo y subrayaban el nombre. Y luego el jurado homogéneo podía meter los votos que le diera la gana. Hoy también lo siguen haciendo, porque siguen suplantando a los electores. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como testigos? Es en realidad complejo, porque hay que llegar temprano,
porque hay que mirar que la urna no esté embarazada, que no le han ya depositado votos. Luego toca estar pendiente de cada votante. De cada votante. A ver, ¿qué fraudes hemos constatado? El fraude del carrusel, que se da de dos maneras. Entonces entra la persona que ha vendido su voto, coge el tarjetón, va al cubículo, no lo marca, no lo deposita en la urna, sale con el tarjetón escondido. Al que le está comprando el voto va y se lo entrega, ese le paga. Luego al que sigue ya entra con el voto marcado, lo deposita y saca el tarjetón otra vez no marcado. Y así se inicia el carrusel. Y así compran los votos. ¿Sí? Lo otro es lo que acabo de recibir como denuncia en Granada Meta. Una persona que me llama y me dice, y confío en la información, porque además es una sobrina mía, que me dice, tío, mire cómo están aquí comprando los votos. Nos están diciendo que nos van a dar 60,000 pesos por el voto. Pero ni siquiera tenemos que ir a votar. Solo tenemos que entregar las cédulas y nos la devuelven el lunes después de la votación. O sea que esas personas pueden, obviamente, suplantar a los electores, van, marcan los tarjetones como quieran y de esa forma están comprando votos. Y seguramente que a la campaña de Abelardo de la Espriella, el que los está comprando a 60,000, seguramente les está pagando 100,000 o 200,000 y se quedan con parte de esos recursos, porque en la costa están pagando 300,000 votos, 300,000 pesos por cada voto, perdón, por Abelardo de la Espriella. ¿Sí? Entonces aquí están moviendo inmensas fortunas en relación con eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto? Obviamente hay una trazabilidad que queda, pues porque tienen que firmar y tienen que colocar la huella, ¿sí? Entonces uno tiene que estar pendiente de revisar los C11 y de ver, porque en la caligrafía se notan, se han colocado la misma firma varias veces, ¿sí? Uno puede constatar eso. Y uno debe estar pendiente de que la gente que reclamó el tarjetón lo deposite en la urna, no se vaya sin depositarlo, porque lo puede anular, lo puede romperlo, pero lo deposita en la urna, no se lo lleva en el bolsillo. ¿Sí? Otra de las peleas que yo me di fue el hecho de impedir que se entrara con un celular o con una cámara a tomar la fotografía del voto, porque eso va unido a dos delitos electorales. Uno, a la corrupción del sufragante. Usted le pago, sí, me muestra el video, la foto, que efectivamente cumplió. Y ahí le pago. ¿Sí? O lo otro muy grave que está pasando, lo acabo de evidenciar en Cibaté, ahora que estuve. Allí están sometiendo a los empleados y contratistas de la alcaldía como a miles de empleados de todas las empresas que hay alrededor de Cibaté, a que tienen que votar por Abelardo de la Espriella, o si no los despiden, les terminan sus contratos de trabajo. ¿Sí? Miles de personas en un municipio como Cibaté. ¿Sí? Y Cibaté es un pueblo tradicionalmente muy conservador. Allí está la escuela de policía Gonzalo Jiménez de Quesada. Viven muchos policías con sus familias que votan. ¿Sí? Y desafortunadamente nuestra fuerza pública en su formación sigue siendo muy reaccionaria. ¿Sí? Pero el 31 de mayo allí ganamos. Bueno, no ganamos con muchos votos, pero ganamos. Tuvimos casi 1,000 votos más que Abelardo de la Espriella. ¿Sí? Entonces, ese es otro delito. La corrupción del sufragante y el constreñimiento del sufragante son delitos
que generan prisión, ¿sí? Y yo le vengo reclamando a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ¿dónde está la fiscalía? ¿Qué ha hecho la fiscalía? ¿Por qué no está actuando como corresponde para detectar toda esa maquinaria gigantesca de corrupción electoral en este proceso? ¿Por qué no ha hecho nada? ¿Sí? Le dirigimos con Carolina Corcho un derecho de petición, lo firmó el Pacto Histórico, lo redactamos con ella, en enero de este año, para que estableciese una unidad especial de delitos electorales y agentes del CTI especializados en delitos electorales. Nunca nos quiso responder la fiscal general de la Nación. ¿Sí? Entonces, bueno, les estoy contando de cómo están las cosas. Y aún así, ¿ustedes creen que yo soy optimista? ¿Cierto? Sí, claro. Que sí, que soy optimista. Porque la manera en que vamos a vencer todo este proceso de corrupción, uno es logrando masivamente que nuestra gente salga a votar con conciencia. Yo le dirigí un mensaje a los empresarios de este país. Cuando fui superintendente de subsidio familiar de este gobierno, tuve varios debates en el Congreso y con gente del Centro Democrático, de Cambio Radical, en contra del gobierno, diciendo que el gobierno estaba quebrando la economía. Yo les decía, mire, la realidad, miren las cifras. Esto no es invención del gobierno, son las cifras del sistema de subsidio familiar. 8.9 billones de pesos recaudaron las cajas de compensación familiar de aportes para fiscales del 4% de todas las nóminas públicas y privadas en el 2022. Un año después, la cifra era superior a los 10 billones de pesos. Se había incrementado el número de empresas en Colombia y se había incrementado sustancialmente el número de empleos. Y ahora lo traje recientemente, las últimas cifras que me entregó la superintendente de subsidio familiar. Ya estamos hablando de que las cajas recibieron hasta el diciembre del 2025, 14 billones de pesos. 14 billones. Eso es tanto como una reforma tributaria. Y lo reciben las cajas de compensación familiar. 14 billones. ¿Y qué significa eso? Pues que creció el empleo y que crecieron las empresas. ¿Sí? Y eso es blanco sobre negro, eso no es especulación, no es que el gobierno corrompió al DANE, no, esos son datos concretos que tienen que entregar las cajas de compensación al sistema de subsidio familiar. ¿Sí? Y la economía ha seguido creciendo. Ustedes encuentran a un tipo como Luis Carlos Sarmiento Angulo, todos conocen quién es Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿cierto? El 31 de mayo, cuando lo entrevistaron antes de votar, ¿qué dijo? No, que la economía colombiana estaba bien, a ellos les iba bien. Pues claro que les ha ido bien. El sistema financiero ha tenido ganancias muy superiores que en muchos años atrás. Y las 1000 empresas más grandes de Colombia han seguido multiplicando sus riquezas. Entonces yo me dirijo en este punto también a toda esta población conservadora de Boyacá que vota por Abelardo de la Espriella. O sea, ¿realmente piensan que la prosperidad va a llegar de la mano de una persona que ha anunciado que lo que va a venir a hacer es sembrar violencia? ¿Que va a venir a destriparnos? Como él dice, los 11 millones de petristas son enemigos y los trataré como tales. Enemigos y los trataré como tales. Él no viene a gobernar para un país. Viene a gobernar, como él lo dice, para su manada y quienes lo mandan a él. Su manada y quienes lo mandan a él. Y cuando decida generar un genocidio, pues invita a su manada a que nos destripe. Yo he sentido el odio de esas personas recorriendo el país y les digo que sí me preocupa, porque pues yo soy un hombre dialéctico. Aprendí en la universidad a ser socrático, querido Byron, a dialogar, a intercambiar puntos de vista, a escuchar las diferencias y a tener respeto por las diferencias. Yo, entonces intento dialogar con algunas personas que se reivindican firmes por la patria. Y cuando intento dialogar me encuentro como una abogada con la que me encontré hace unas semanas haciendo yo volanteo en Cafán de la Floresta. Y la señora me mira
con un odio terrible. O sea, yo dije, pero ¿en qué momento cambió su mirada de tener una mirada tranquila y la convierte en una mirada de odio? Porque le voy a entregar un volante de Iván Cepeda Castro y de Aquilcue. ¿En qué momento? Y cuando intento hablar con ella, me dice, yo soy abogada, yo soy profesional, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo sé por qué voto por Abelardo de la Espriella. Y no me siga hablando, porque si me sigue hablando, lo araño. Abogada. Yo dije, por favor, pero, o sea, ¿qué tipo de violencia hay en el corazón, en el espíritu de mucha gente? O sea, ¿por qué están dispuestos a agredir a otros? Sí, me han agredido muchas veces. Me han insultado en la calle por repartir volantes de Iván Cepeda. Y se dice uno, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Quién les ha venido sembrando ese odio? Porque eso no es... Sí, Uribe, los medios de comunicación del establecimiento, todos los días están sembrando ese odio. Los que tendrían desde las iglesias que sembrar amor, esperanza, reconciliación, paz, amor al prójimo, como decía Jesucristo, están sembrando odio. Están sembrando odio en esas personas. Entonces yo les pregunto, ¿es que acaso la economía de Boyacá va a ir mejor cuando elijan a un destripador de personas? Cuando elijan a un tipo que no tiene la menor empatía con este país. Es que amar la patria es amarla de verdad. Y la patria tiene distintos elementos centrales que identifican qué es el amor a la patria. En primer lugar, el amor a la patria es el amor a la soberanía de su pueblo. Si uno no ama la soberanía de su pueblo, ¿qué patria tiene? ¿No? Y nuestra patria es nuestra gran casa, con todos sus habitantes, con todas sus riquezas, con todos sus problemas. Pero nuestra patria somos todos y todas. Y la patria, sí, es un himno, sí, es un territorio, sí, es un espacio aéreo, sí, es un control sobre los mares. Todo eso es la patria. Pero la patria es sobre todo una identidad de una gran familia, que somos la familia colombiana. Y uno en la familia colombiana, pues uno no quiere que lo venga a mandar alguien que juró lealtad al gobierno de los Estados Unidos. Y antes de jurar lealtad al gobierno de los Estados Unidos, el primer juramento que tuvo que hacer en el 2023 para adquirir a Abelardo de la Espriella la nacionalidad estadounidense fue jurar que no tendría ninguna lealtad frente a su país de origen. Ninguna lealtad. Y ese hombre no ha renunciado a su ciudadanía norteamericana ni lo va a hacer. Le demandé por eso. Pedí al Consejo de Estado que le suspendiera su nacionalidad colombiana, porque es totalmente incompatible que sea elegido presidente de la República cuando ha jurado lealtad a una potencia extranjera. Es absolutamente inconcebible. Entonces esta persona que comparte todas las ideas de Trump, que dice que va a venir a bombardear campesinos, que los va a asperjar otra vez y los va a llenar de glifosato, que va a erradicar esas 300.000 hectáreas de coca, que va a matar al que tenga que matar. Bueno, ha amenazado al presidente de la República, ha amenazado a Iván Cepeda, los ha tratado de delincuentes. Y luego de tratarlos de delincuentes ha dicho que a los delincuentes se les mete presos o se les da de baja. ¿Sí? Y que va a extraditar a Gustavo Petro Urrego a los Estados Unidos. Un hombre que va a sembrar semejante violencia en nuestro país, ¿por qué la gente lo va a votar? ¿Es que acaso Villa de Leyva va a ser más próspera cuando en este gobierno hemos logrado traer 21 millones de turistas extranjeros en 3 años, que nos han reportado más de 11.000 millones de dólares en divisas? ¿Es que un tipo que va a sembrar esa violencia acaso va a traer turistas extranjeros? No, y tengan ustedes en cuenta que cientos de miles se van a ir de Colombia. Doctor, hay un elemento muy importante para nuestros campesinos boyacenses y santanderianos, y es que en ese juramento de lealtad a esa patria que él tiene, está incluyendo defender las guerras que él le propone al mundo. Así es. Eso implicaría que los hijos de nuestros campesinos tendrían que estar dispuestos a ir a guerrear por él
en cada una de las guerras que él mantiene. Y eso me parece que es un elemento que aún estamos a tiempo de presentarse con nuestros campesinos. Tienes razón. Están creyendo que solo es que el tigre y póngale las rayas. Y tienes razón. Y así como nos llevaron a cientos, miles de soldados colombianos a la guerra de Corea para dividir a Corea, que finalmente lograron ese propósito, pues fueron a morir allá por solicitud del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y quién fomenta la guerra? Los que hacen las armas. ¿Y quién hace las armas? Ellos. Tienes razón, tienes razón, y el tema es que obviamente en esa violencia, pues ellos no son los hijos de Abelardo de la Espriella los que van a ir a enfrentar ninguna guerra, no son ellos los que van a ir a derramar la sangre, ¿no? Siempre es el pueblo humilde, siempre es la gente humilde. Entonces, cuando yo les invito a la población de Ricaurte, de esta provincia, de este municipio, a que reflexionen de verdad y simplemente lean, vayan, infórmense realmente sobre quién es esta persona. Y yo les garantizo, después de que se instruyan, simplemente van y buscan cuál es el plan de gobierno de Iván Cepeda Castro. Y salen allá las 186 páginas, que él mismo las ha escrito, nadie se las ha escrito él. Y luego vayan a ver el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella, 3 páginas. ¿No? 3 páginas. ¿Y qué es lo que promete? No, que voy a acabar con la JEP. Bueno, yo le digo a los militares y policías, el hombre que se está comprometiendo a acabar con la JEP está condenando a que esos miles de soldados, la mayor parte soldados y algunos policías que se han favorecido de la JEP, pues van a terminar de nuevo en procesos ordinarios condenados a 40 años de prisión y volverán a las cárceles, porque él dice, voy a acabar con la JEP. ¿Sí? ¿Y acabar con la JEP qué implica? En primer lugar, pues arrasar con la Constitución, porque la JEP hace parte del cuerpo de la Constitución, hace parte además de compromisos internacionales del Estado colombiano ante las Naciones Unidas. Por eso hay una observación permanente del Consejo de Seguridad de la ONU del cumplimiento de ese acuerdo de paz. Y luego, todo lo que está ofreciendo de venir y de gobernar mediante decretos en los primeros 100 días para acabar con 136 instituciones del Estado y echar a la calle a 700.000 personas. ¿Cuántas de esas 700.000 personas no vienen un fin de semana a Villa de Leyva con su familia a poder gozar de su gastronomía, de sus artesanías, de este hermoso pueblo, a respirar aire tranquilo? Pues esas 700.000 personas se van a quedar de la noche a la mañana sin ingresos. Y si están pagando una hipoteca no tendrán cómo cubrirla. Y si sus hijos están en la universidad o van al colegio y ya no van a tener cómo mercar, entonces ¿qué van a hacer esas 700.000 personas que él quiere lanzar a la calle? ¿No? 136 instituciones va a acabar. Entre ellas ha dicho con claridad el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Por qué? Allá van las cesantías de los trabajadores y se pueden terminar comprando su apartamentico, su casa, a precios más favorables que los del comercio de los grandes pulpos financieros. No hay que acabar con el Fondo Nacional del Ahorro, pues porque hay que favorecer a los pulpos financieros. Entonces son 2 modelos radicalmente diferentes. ¿Y qué le han dicho a la gente? No, es que Iván Cepeda es un guerrillero, un terrorista. ¿Y han ido a averiguar si eso es verdad? No. ¿Creen a pie juntillas que sí? Es un guerrillero, es un terrorista. Iván Cepeda es el demócrata que conozco, lo conozco hace más de un cuarto de siglo, hemos sido sus abogados, sus amigos durante muchos años, más comprometido con la defensa de la democracia, de la institucionalidad, de los derechos humanos, de la paz. Es de los hombres más íntegros en la política colombiana. Un hombre supremamente honesto. Nadie puede decir que Iván Cepeda Castro, por una relación clientelista, ha hecho nombrar a sus amigos en el gobierno. Jamás, jamás lo ha hecho. Tampoco ha ido a proponerle contratos a los ministerios para que beneficien a sus amigos. Jamás lo ha hecho. Nadie puede decir eso.
Es un hombre íntegro, transparente. Ha enfrentado 2 cánceres y los ha superado por su tremendo amor por la vida, por el amor a este pueblo. ¿Sí? Y sí queremos nosotros que sea nuestro presidente a partir de este próximo domingo. Más allá de mi convicción personal, porque lo conozco, es porque es la persona idónea para dirigir los destinos de nuestro país en las horas aciagas que estamos enfrentando en relación con el poderío económico y militar de Estados Unidos, con la hegemonía que quiere imponer Donald Trump a sangre y fuego en todo el planeta. En la necesidad que tenemos de sobrevivir como especie humana, pues tenemos nosotros la necesidad de poder llevar a la presidencia a alguien que respete la vida, que ame la naturaleza, que tenga una política del amor y no una política de la muerte, que tenga una política de esperanza y no de destrucción. Sí, nosotros no llegamos a despedazar a nadie. Nosotros no hemos dicho vamos a acabar con la oposición política. Este gobierno le ha dado todas las garantías a la oposición política. Así es. Aquí no se le ha sacado los ojos a ningún estudiante, no se ha torturado ni desaparecido a ningún estudiante. Aquí se le ha enseñado a la fuerza pública que tiene que respetar los derechos humanos, que está al servicio del pueblo colombiano y no de las oligarquías. Eso se les ha enseñado. En 4 años no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando en eso, porque tienen arraigada una profunda vocación anticomunista y para ellos es comunista todo lo que implique reivindicación de derechos humanos. Y no se dan cuenta que cuando estamos reivindicando los derechos humanos, estamos reivindicando los derechos humanos de él, del policía, del soldado, de su familia. Eso es lo que permite construir una nación democrática, el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Y como dice Iván, ¿a qué llama? A un gran acuerdo nacional. ¿A qué nos llama Abelardo de la Espriella? Voy a destripar a toda la izquierda colombiana. ¿Sí? Y bueno, ahí está, ¿no? Él inspirado en Bukele. Miren las noticias, lean lo que ha hecho Bukele. Ha desaparecido a más de 60.000 personas en las cárceles, desaparecidas. ¿Sí? Diarios como El Espectador en El Salvador tuvieron que cerrar e irse al exilio. ¿Qué ha hecho? Está arruinando la economía de El Salvador. Ya la inversión extranjera se ha perdido progresivamente. Y vayan a ver lo de Milei, ahí están los testimonios. Los que votaron por Milei, hoy totalmente arrepentidos de haberle dado su voto. Acabó con todos los programas sociales. Se dedicó a desestructurar el Estado y a enriquecer a sus amigos y a enriquecerse él también de manera profundamente corrupta. Vayan, él dice, mis amigos son Milei y Bukele. Vayan a ver lo que ha hecho Milei y Bukele en El Salvador y en la Argentina. Entonces yo les invito a que cuidemos bien nuestros votos este día domingo. Y sobre todo, mire, esto es una cuestión de espíritu. Esta es una cuestión de fuerza también espiritual. Si nosotros transmitimos esta energía de transformación, de amor, si logramos convencer a aquellos amigos o familiares, porque aquí ustedes los tienen, que están votando por Abelardo de la Espriella, ¿sí? Yo no voy y les digo, oye, no sea bruto, no vaya a votar por esa persona, porque cuando uno empieza así a hablar, pues uno pierde. Yo voy y les pregunto, mire, usted va a votar por Abelardo de la Espriella, yo quisiera que me explicara por qué. A lo mejor me convence, yo también termino votando por él, pero deme argumentos. ¿Por qué? ¿Sí? Y a partir de la mayéutica, de ese diálogo socrático, uno los lleva a concluir que están cometiendo un error sin tener uno que decirles que son brutos o que se están equivocando. Ellos mismos llegan a sacar la conclusión cuando pueden ver los datos, cuando pueden ver los programas de gobierno de ambos candidatos. Aún tenemos unas cuantas horas para hacer ese trabajo. Yo les invito a que hagamos ese esfuerzo. Cada voto que le quitemos a Abelardo de la Espriella es un voto por la vida, es un voto por la paz, es un voto por la dignidad humana. Son 2 votos. Cada voto que le quitemos.
¿sí? Y nos toca hacer ese esfuerzo. Salva la madre tierra, exactamente. Pero salva a nuestro pueblo, salva a nuestro pueblo. Ya tenemos claro, él lo ha dicho, lo último que acaba de decir. Y se le veía en sus ojos, en su voluntad, en sus palabras. Es que ya quiero ser presidente. Ya anhelo que llegue el momento para reprimir, para mandar 9 metros bajo suelo a los enemigos. 9 metros bajo suelo. ¿Sí? Eso es lo que él anuncia. Entonces yo me dirijo a toda la población de Boyacá, a los habitantes de Villa de Leyva, de la región de Ricaurte, que piensen en profundidad esto que estamos conversando. Me dirijo a las Fuerzas Armadas, a sus familiares. Los soldados y policías no votan, pero sus familiares sí. Miren qué ha hecho Gustavo Petro Urrego por el ejército y la policía, lo que no ha hecho ningún gobierno de derecha. Nunca, nunca. ¿Quién les quitó la mesada 14 a los pensionados del ejército? Uribe. ¿Quién se los devolvió? Petro. ¿Quién les da un salario mínimo a los soldados y policías, auxiliares de policías? Petro. Antes recibían una miserableza, 300,000 pesos al mes y comidas precarias. Hoy tienen unas proteínas diarias que les permiten por lo menos alimentarse dignamente. Entonces yo le hablo a esos soldados y policías, a sus familiares, que sí votan, que reflexionen sobre eso. ¿O quieren ellos luego tener a sus hijos también en la guerra, colocándolos muertos? Porque después de que terminan en el hospital militar, discapacitados o muertos, ese estado de la derecha, esa gente de la derecha nunca se va a acordar de ellos. Nunca. Y los van a despreciar. Y los utilizan y los utilizarán como carne de cañón. Entonces mi mensaje es un mensaje de movilización, de fuerza, de amor, de esperanza. Nosotros podemos, nosotros lo vamos a lograr. Mire, yo le agradezco profundamente a la juventud de nuestro país, porque ellos espontáneamente, luego del 31 de mayo, que estábamos todos golpeados por esa derrota inesperada, los jóvenes salieron por decenas de miles en todo Colombia, espontáneamente declarándose en asamblea permanente para ganar estas elecciones el 31 de mayo. Y esa fuerza de la juventud es la fuerza que yo reivindico. Yo digo que uno es joven mientras uno lucha, Byron, no nos hacemos viejos si luchamos. Porque mientras luchamos tenemos una causa por la cual vivir. Y cuando uno tiene causas por las cuales vivir, uno vive bien. Yo vivo feliz. Yo hoy me acuesto tranquilamente en mi cama y me duermo como un bebé agradecido de que ese día pasó y pude hacer lo que yo quería hacer. Y al día siguiente, cuando me despierto con una energía bonita, con ganas de seguir haciendo cosas por este país, por la humanidad. Y me despierto con la energía transformadora de seguir transmitiendo amor, de seguir transmitiendo fuerza. Y así vengo en este ejercicio hace más de 40 años. Y bueno, milagrosamente estoy vivo porque muchos de mis amigos y amigas fueron asesinados, Byron. Muchos fueron desaparecidos. Y yo les rindo un homenaje también a ellos y a ellas. Porque gracias a ellos y a ellas, como se lo dije a Gustavo Petro Urrego cuando le entregué la credencial de presidente de la República hace 4 años, gracias a esos seres humanos preciosos, sacrificados, es que esa victoria electoral fue posible. Y si hace 4 años fue posible, cuando no teníamos gobierno y teníamos todo en contra, ¿por qué ahora no vamos nosotros a consolidar una victoria enorme del pueblo colombiano? Lo vamos a lograr este domingo. Y con la vida,